tipos de proyectos. En cuanto a los tipos de proyectos, existe diferentes infinidad de clasificaciones, pero la que estamos viendo ahora es la que existen proyectos de tipo de investigación científica. Las de proyectos de, bueno, si no es investigación científica, todas las demás son proyectos de inversión. Aunque en realidad la investigación científica también es inversión, ¿no? Inversión que se refiere a dinero. Se necesita dinero. Para cualquier tipo de proyecto se necesita dinero, incluso para realizar investigación científica, ¿no? Entonces, podríamos decir que todos los proyectos son de inversión. Pero existen los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada. Y cuando hablamos de inversión pública, también hablamos de inversión social. ¿Ya? Entonces, nos vamos a centrar en esta clase un poco en la inversión privada. ¿Qué significa la inversión privada? ¿Por qué una empresa privada o unos inversionistas privados, por qué invierten? ¿Por qué gastan su plata? Porque quieren ganar más plata, ¿verdad? Es decir, las empresas privadas nunca lo hacen de manera, bajo una función social, ¿no? De esa es la responsabilidad del Estado, por así decirlo. Entonces, una inversión privada siempre debe generar más plata, o sea, es para ganar, nadie invierte para perder, aunque a veces nos equivocamos e invertimos mal, ¿no? De eso se trata. Entonces, nos vamos a centrar en una inversión privada, que significa que queremos ganar más plata. Entonces, si vemos los ciclos de vida de un proyecto, la primera etapa es la etapa de bueno, aquí vemos que es la etapa de inicio. Esta etapa también se llama la etapa de la preinversión. Entonces, muchas veces en muchos libros existe la etapa de la preinversión y los demás ya sería la etapa de la inversión. ¿Por qué preinversión e inversión? Porque les había dicho, ¿no? Cualquier proyecto necesita dinero. Entonces, en esta etapa de inicio de la preinversión, tenemos que ver sobre todo cuánto se va a gastar, cuánto necesitamos. Y sobre todo es una etapa aquí es una etapa de decisión en cuanto a dinero. Es decir, ¿va o no va el proyecto? Entonces, en esta etapa de preinversión, tenemos que decidir si va o no va el proyecto. Si es una inversión privada, tenemos que ver si vamos a ganar plata o no vamos a ganar plata. Entonces, en este punto se decide, ¿va o no va el proyecto? Para eso es la etapa de preinversión. Por eso la asignatura es preparación y evaluación. Entonces, ya estaríamos, al hacer una evaluación, al decidir si va o no va el proyecto, obviamente primero deberíamos haber hecho una evaluación, ¿no? Comparar diferentes alternativas. Hay que evaluar y decidir, ¿va o no va el proyecto? Entonces, si es una inversión privada, tendremos que decidir si vamos a ganar plata o no vamos a ganar plata. ¿No es cierto? Cualquier empresa privada invierte para ganar, eso no nos olvidemos. ¿No es cierto? Todos invertimos para ganar. Entonces,
En la etapa de la preinversión es donde se decide si va o no va el proyecto en función a si va a ganar o no va a ganar nuestro proyecto, el que queremos hacer. Si va, entra la etapa de inversión, ¿no? O sea, de gastar la platita que hemos planificado y hay que gastar. ¿Ya? Pero, o sea, no la etapa de la preinversión justamente es para eso, ¿no? Para decidir si vamos a ganar plata o no vamos a ganar. Si decidimos invertir o no decidimos invertir en un proyecto X. Entonces, en la etapa de la preinversión se hace esa tarea y para eso existen indicadores. Ya, entonces, en la clase de hoy vamos a aprender a calcular estos indicadores. Estamos hablando de un proyecto de inversión, o sea, donde vamos a poner plata y ver si vamos a ganar más plata, si nos conviene o no nos conviene invertir. Ya, entonces, estos indicadores, los dos indicadores básicos que se deben hacer en un proyecto de inversión son el cálculo de VAN y el cálculo de TIR. Ya, tal vez lo han hecho en en otras asignaturas, pero es bueno siempre, corresponde a esta asignatura, ¿no? Elaboración y preparación de proyectos. ¿Qué significa VAN? Valor actual neto y TIR. Listo. La tasa interna de retorno. Entonces, cuando alguien está elaborando un proyecto, debe hacer estos cálculos, ¿no? De VAN y de TIR, sobre todo en proyectos de inversión económica, donde se pone un monto y necesitamos saber si vamos a ganar o no vamos a ganar, si conviene o no conviene invertir. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con ejercicios. Con ejercicios, entonces, vayamos a ver esos ejercicios. Dice, el primer ejercicio hagamos entonces. Entonces, traten de atender, jóvenes, y porque luego, terminada la clase, les voy a dar tarea. Entonces, lo clásico en elevar proyectos es aprender el cálculo de VAN, de la VAN y del TIR. Resolvamos este ejercicio. Dice, ¿no? Se desea realizar, como se había dicho, una inversión que tiene, en la inversión vamos a tener un costo inicial son montos pequeños, obviamente. Simplemente el objetivo es cómo se calcula VAN, la VAN y el TIR. Entonces, dice, se tiene como costo inicial 80 bolivianos y genera un flujo neto de caja el primer año de 30 bolivianos y el segundo año de 60 bolivianos. Calcular el VAN, sabiendo que la tasa de descuento es 5%. Y entonces, dice que la tasa de descuento es 5%. ¿Qué es esta tasa de descuento? Vamos a empezar. Esta tasa de descuento puede ser, a veces, generalmente cuando tenemos platita, ¿cuál es nuestra primera opción? El banco, ¿no? Entonces, puede ser que el banco le esté pagando 5%. Entonces tenemos que decir, si invierto mi plata, ¿ganará más que este 5% del banco? Posiblemente sí, posiblemente no, ¿no? De eso se trata de hacer estos cálculos. Entonces, este porcentaje es posiblemente, les digo, o sea, es un valor referencial que puede ser lo que paga el banco
Actualmente existen las, como Wall Street, ¿no? Donde podemos poner nuestra plata y ganar plata. Entonces, esas son algo de banca de valores, no recuerdo cómo son. ¿Ya? Donde más o menos como en las películas, ¿no? Nosotros ponemos nuestra plata y vemos, suben las acciones, bajan las acciones, vemos si gana nuestra plata, etc. Entonces, puede ser eso, puede ser el 5%. O puede ser otro proyecto, un proyecto donde nos dicen, ¿no? Un proyecto X, invertí en este proyecto y vas a ganar el 5%. Entonces, esta tasa de descuento es más o menos, bueno, por así decirlo, ¿no? Digamos, el banco me ofrece 1%. Ponerlo en una banca de valores, el, digamos, 3%. Y alguien me propone hacer algún otro negocio y me dice, préstame tu plata, yo te voy a pagar un otro proyecto, te voy a pagar al 5%. Obviamente esto es anual. ¿Ya? Entonces, ya estoy así, si se dan cuenta, ya estoy en esa etapa de evaluación. Saber antes de yo emprender un proyecto, saber cuánto puedo obtener sin el proyecto, ¿no es cierto? Repito nuevamente, o pueden ser otras inversiones, pero yo tengo que analizar, tengo que investigar y decir, tengo tanta plata, pero quiero hacer un proyecto. ¿Me conviene invertir en este proyecto o ponerla o invertir en estos otros donde es más seguro, ¿no? Obviamente estos son seguros, por así decirlo. Ponerlo en el banco es súper seguro, ¿no es cierto? O en una bolsa de valores, ¿no es cierto? Dependiendo también, obviamente, pero ya estamos en esa etapa de decisión. Entonces, recordemos que nosotros somos personas que tenemos que decidir en base a evaluaciones profesionales, no a ojo de buen cubero, como se dice. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuánto es la tasa de descuento. Ya suponiendo que solo es el banco, digo, es 5%. Entonces, la tasa de descuento es 5%, nos dice. Entonces, a eso me iba, ¿no? En el programa dice, hay una tasa de descuento del 5%. No nos interesa saber más o menos de qué, en qué, por qué, sino nos dice, es el 5%. O sea, si no inviertes en tu proyecto en el que quieres hacer, ponle aquí, pues, que aquí va a ganar 5%. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿conviene hacer el proyecto o usar esta tasa de descuento donde nos pagan, suponiendo que es el banco, ¿no? Entonces tenemos que, de eso se trata, hacer el cálculo del banco. Decidir si va al proyecto, o mejor lo ponemos, por así decirlo, es simplemente un ejemplo, o lo ponemos al banco, o en otro tipo de inversión. ¿Cuál nos conviene? Ese otro tipo de inversión que vamos a ganar 5% o realizar el proyecto. Entonces, ese cálculo vamos a hacer con el banco. ¿Ya? El banco nos va a dar un valor, tres posibles valores. Mayor a 0, 0 y menor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir que vamos a ganar más, que nos conviene, no que vamos a ganar más. Obviamente que vamos a ganar más y obviamente decimos el proyecto sí va. Pero si es menos, el proyecto no va. Básicamente en eso consiste el cálculo de va. Decidimos si el valor que vamos a obtener es mayor a 0, el proyecto sí va. Si es menor a 0, el proyecto no va. Obviamente en 0, prácticamente igual, yo podría decir que no va, ¿no? ¿Cómo se calcula el VAN? Porque es el valor actual neto. El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula.
van es igual a la inversión inicial más la sumatoria de t igual 1 hasta n. ¿De qué? Del flujo entre 1 más R a la T. Entonces, esta es una fórmula del cálculo del van o de la van, como suena más a femenino, ¿no? Van. Entonces, a veces otros le llaman la van. Pero es un término masculino porque es el valor absoluto neto. Tal vez en algunos momentos yo le diga el van o la van, bueno, generalmente se usa ambos. Ya. Entonces, es simplemente hacer esto, pues para calcular el valor absoluto neto. Entonces, por favor, traten de tomar apuntes, porque por ahí no estoy subiendo los videos, ¿no? Entonces, tomen apuntes. Volvemos al enunciado del ejercicio y dice, se desea realizar una inversión que tiene como costo inicial 80 bolivianos. Es decir, vamos a invertir 80 bolivianos. Entonces, el cálculo del BAN sería igual. Esto, ¿no? 80 bolivianos, la inversión inicial. 80. Pero lo ponemos en negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que en una inversión las entradas, lo que sale a nuestra empresa es positivo y lo que sale de nuestra empresa es negativo. O sea, en otras palabras, estos son egresos y estos son ingresos. Entonces, la inversión inicial es un egreso, por eso se pone menos 80. Más, dice, la sumatoria de esto más que todo. Ya, entonces, ¿cuál sería el primero? Dice que empieza en 1. Entonces, el flujo 1, que sería ¿cuánto? Dice. El primer año, casi todo siempre los cálculos son en años. Entonces, el año 1, el flujo 1, entre 1 más R a la 1, más el flujo 2 de 60 bolivianos. El flujo 2 entre 1 más R ya al segundo año. Si hubiera un tercer año, al tercer año. Si hubiera un cuarto año, al cuarto año, ¿no? Entonces eso nos dice. Flujo neto ya es la ganancia, por si acaso. Es decir, estamos diciendo, cuando empezamos el proyecto, invertimos 80. Al primer año vamos a ganar esto. Al segundo año vamos a ganar esto. Entonces, a eso se refiere, calcular el valor actual neto. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? Bueno, volvemos por partes, ¿no? Para que se entienda, lo estoy haciendo, traten de tomar apuntes. Menos 80 más. Entonces, el primer año, ¿cuánto va a ingresar a nuestra empresa si invertimos 30? Dice. 30 entre ¿cuánto? 1 más R, esta R es la tasa, lo que estaba aquí, ¿no? La tasa de descuento. Dice que es 0.5%. Entonces esto va a ser 0.05, el 5%, ¿verdad? Elevado a 1. Más el segundo año dice que ya vamos a ganar 60. Recuerden que a veces las inversiones al principio no se ganan. Ya vamos a ganar más, ¿no? Entonces, entre 1 más 0.05 al... Calculamos eso.
¿Cuánto sería? Menos 80 más 30 entre, ¿cuánto sería aquí? 1.00, voy a usar mi calculadorita también yo, por favor, esperen. Aunque hay también calculadora ahí en la computadora, ¿no? Pero ya nos hemos acostumbrado al celular. Está fácil, ¿no? Eso, pero voy a hacer por si acaso. 1 más 0.05. Sería 1.05. Elevado a 1, mantiene, ¿no? 1.05. Más 60. ¿Entre cuánto? 1.05 al cuadrado. Sería entonces 2.5. Esto sería igual a ¿cuánto? Entonces calculamos menos 80 más, estoy haciendo el cálculo en mi celular, más, abro paréntesis, 30 entre 1.05 más 60, pero antes abriré paréntesis por si acaso, 60 entre 2.5 igual, esto me sale menos 27.42. ¿Estoy bien o estoy mal? Por ahí me equivocaron en algo. ¿Están haciendo, jóvenes? ¿Ustedes tienen el cálculo? Si estaríamos en una aula normal, estarían todos con sus calculadoras, ¿no? Calculando junto conmigo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Han hecho el cálculo? Nadie responde. Voy a poner falta a todos. Mm. Ya. Voy a preguntar uno por uno entonces. A ver, al azar, aquí. Guayas, Alexis. ¿Sale ese resultado? Entonces falta, le voy a poner a Alexis. 8. Cayo, Graciela, ¿sale ese resultado? Ah, creo que no, porque en la segunda ecuación aquí no es 2.5, me ha salido otro resultado a mí. Perdón, perdón. En la segunda ecuación, en la tercera, a mí me ha salido otro resultado. En el 2.5 es 1,10. A ver, ¿cuánto sería su resultado Recién final? estoy haciendo eso, recién estaba haciendo. Ay, a ver, entonces un poquito más de tiempito. Calculen, a ver. Puede ser, 2.99 era. ¿cuánto? 2.99. ¿El total? Sí, sí, el total. 2 punto, Sí, ¿así? 99. Ya, a ver, entonces, para no tardar, mm, ¿quiénes más dicen que ha salido este resultado? a mí me ha salido el mismo resultado. Ya, entonces, vamos a tener que recurrir a la vieja confiable, como dicen en los memes. Vamos a tener que hacer en computadora, pues, ¿no es cierto? Cálculos para que todos vean lo que estamos haciendo.
Entonces vamos a poner de tipo, como son valores flotantes, doble la tasa, digamos, que va a ser igual a 0.05 y el resultado va a ser de tipo doble también. Resultado que sea igual a ¿cuánto? Dice menos 80 más sería aquí entonces esto, ¿no? Más 30 entre todo esto, que sería 1 más 0,5, 1 más 0,5, pero es todo esto elevado a 1. Para elevar un valor, ¿qué hacemos? Mat.po. Entonces empezamos a abrirnos aquí de todo esto, coma elevado a 1. Bueno, como estamos usando una variable tasa, eso nos le pondremos, ¿no? Tasa. Ya. Pero todo esto, estamos aquí sumándole a este punto. Punto 0,5 mat.po. Creo que está bien, ¿no? O por si acaso aquí esto más hagamos, todo esto más entre todo eso. Ya, pero ahorita solamente estamos haciendo a 1 más todo esto ya. Pero ahora sería elevado a 2, segundo año, y ya no sería 30, sería 60, ¿no? Por favor, ayúdenme a identificar dónde está saliendo el error de llavecitas. Hasta yo a veces, como se dice comúnmente, hasta yo me hago bolas en eso. Aquí sería, ¿no? Matpo, entonces sí está bien, todo esto elevado a 1. Ya, todo esto estaríamos calculando con el matpo. Luego calculamos y faltaría aquí una llave, tal vez. Y aquí también, ¿no? Ya, creo que ya está así. Y al final mostramos. Estoy haciendo lo que tendría que hacer en calculador, code en C++. El resultado. A ver, hagamos cosa. Exacto. Su compañera ha sacado bien. Sale entonces de este ejercicio, así les voy a dar ejercicios porque la idea es que aprendan a calcular el BAN. Entonces, de este ejercicio, el valor actual neto es 2.993 o 2.99. Entonces, había dicho de que si el valor es positivo, quiere decir que sí conviene invertir. Es decir, a las alternativas más seguras que hay en el mercado y el proyecto que quiero hacer, conviene hacer el proyecto. Voy a ganar más que lo que me ofrece el mercado, por así decirlo. Así de simple se calcula el o la VAN. Pues aquí están, perdón. Aquí está el cálculo, la fórmula y el cálculo. Estoy calculando mal con calculadora, que ya no, pero tal vez me he equivocado. 2.99. ¿Se ha entendido? Entonces, así de fácil nomás se calcula el famoso VAN. ¿Ya? Entonces, lo mismo podríamos hacer con este segundo ejercicio.
donde ya nos da, ¿no? También un valor inicial, y nos da un flujo. Nos dice que también nos da la tasa de descuento, fíjense que es mayor, y nos dice, ¿invertimos o no en este proyecto? Nos dice que el valor inicial es 7.000. 7.000, entonces aquí iríamos, para explicar un poquito más, borraremos todo esto, ¿no? Ya. Entonces vamos a, para el segundo ejemplo ya también estamos calculando el VAN. Entonces dice, VAN es igual a valor inicial. ¿Cuánto queremos invertir? 7.000. Pero negativo, recuerden que es un egreso. Y luego nos dice que en el primer año vamos a ganar 12.000. Pero a veces las empresas siguen teniendo gastos, ¿no ven? Y vamos a gastar 6.000. Entonces la resta nos da 6.000. Entonces habría que poner más 6.000 entre 1 más, ¿cuánto es R? R para nosotros es 12%. Entonces sería 0.12. Elevado a ¿cuánto es el primer año? Elevado a 1. Más el siguiente año dice que vamos a ganar 145.000. Pero vamos a gastar, 14.500 y vamos a gastar 8.000. Entonces el flujo neto va a ser 6.500 para el segundo año. Entonces la ganancia va a ser 6.500 entre 1 más 0.12 ya al segundo año, 2%. Al tercer año ya sería esto, 6.000 nuevamente, entre 1 más 0.12 ya elevado a 3, más el cuarto año sería ya 10.000. 10.000 entre 1 más 0.12 a la cuarta. ¿Cuánto será esto? Puede hacer en calculadora, ¿no? Ustedes su tarea van a hacer manualmente. Menos 7.000 más 6.000. Así tienen que hacer su tarea. 1 más, ya calculan el valor aquí. Más igual el valor, 6.500. Paso a paso, como en colegio, hasta encontrar el resultado. Yo por tiempo nomás lo estoy haciendo en calculadora. Digo en calculadora, computadora, ¿no? Que es lo mismo. Entonces dice que ahora el valor inicial es de 7.000. Entonces menos 7.000. El siguiente año 6.000. De ingreso ya. El siguiente año 6.500, perdón. Se me ha atorado algo en la garganta. Siguiente año es 6.000 nuevamente, pero ya no tengo más. Se lo voy a copiar de aquí, ¿no? ¿Cuánto el tercer año? 6.000. 6.000. ¡Oh! Debería traerme un vasito con agua, no trae más. Control V. El último es 10.000. Ya, entonces, ¿qué cambia? Los años, ¿no? Este es el primer año, este es el segundo año, este es el tercer año. Estoy haciendo lo mismo aquí, pero lo mismo que esto, pero poniéndolo en una función, en una instrucción, en un programita. No creo que me digan, ¿y cómo está haciendo el programa? No, ahí sí ya sería. Estaría enseñando esto a los de contabilidad, no les mostraría esto, ¿no? Pero ustedes son de sistemas. Ya, nada más, y él cambia el interés.
0.12. El cálculo sería, el resultado nos daría, uy, no mucho es eso que estoy fallando. O realmente sale así, ¿no? 14.164. Entonces, lo que nos interesa aquí, el número es positivo. Entonces, sí nos conviene invertir. Básicamente, eso nomás es el cálculo de la van. Calcular en base a esa función matemática, a esa sumatoria, calcular el valor. Y si el valor es positivo, conviene. Si el valor es negativo, no conviene, ¿no? Ahora, analizar un poquito esta fórmula nos llevaría un poco tiempito, ¿no? Pero la idea es que voy a tratar de explicarles cómo, de dónde sale o cuál es la lógica de hacer esto. ¿Ya? Entonces, volviendo al primer ejercicio, decía, ¿no? El primer ejercicio, invertimos, prácticamente tenemos el año 0, el año 1 y el año 2. Para 2 años está el proyecto. El año 0, bueno, cuando iniciamos, perdemos o sale 80. Luego 30 y finalmente 60. Entonces, uno tendría que decir, ¿no? Si voy a ganar 30 más 60 es igual a 90, ¿sí o no? Y si estoy invirtiendo 80, obvio, pues, obvio, papá, como diríamos, ¿no? Comúnmente, obvio, pues que gano. ¿Cuánto voy a ganar? 10. Pero no, puede ser que sí voy a ganar, pero puede ser que no nos olvidemos que hay una tasa de esta tasa, ¿no? Este valor que nos da. Hay alguien que nos puede pagar este monto. Pues más o menos estaríamos diciendo, invierto, obvio que gano, pero me conviene más invertir en este proyecto o ponerlo a quien me pague este porcentaje. A eso se refiere, ¿no? No es un simple cálculo de que ya gané 90, invertí 80, voy a ganar 10, entonces sí, pues gano. No, se trata de ver la mejor opción, o lo pongo nomás al banco, por así decirlo. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere. Traer este dinero, esto es en el futuro, esto es al primer año, esto es al segundo año. Estos montos hay que traerlo a la fecha actual. A eso se refiere cálculo del valor actual neto. Esto es en el futuro, pero esto sería ahora, a eso se refiere calcular. Ya hemos hecho ese cálculo y hemos sacado un monto, ¿no? Un valor que si es positivo o negativo. Entonces, simplemente para eso sirve este cálculo, para hacer una comparación. O invierto aquí o invierto aquí. Si el valor hubiera salido negativo, obvio, aunque aquí haya salido más, ¿no? Puede ser que a simple cálculo matemático salga más. Pero ¿qué pasa si hubiera salido el valor negativo? ¿No es cierto? A ver, ¿cómo podríamos ver si invertimos o no? ¿Qué pasa si el mercado nos ofrece 6%? A ver, hagamos eso, para estar la computadora, ¿no? Es lo de bueno, enseñar esto a gente que sabe de programación. Entonces lo borramos los 3 últimos y volvemos al ideal. Y no, repito nuevamente, cuando alguna vez he explicado esto en contabilidad, ¿cómo ha hecho Inge? ¿Qué programa ha usado? ¿Cómo ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué?
ay, ¿qué he hecho? ¿No? Pero ustedes, no pues, más bien deben estar diciendo, ucha, ¿cómo va a usar todavía el INGE eso? Ya está nuevas herramientas, ¿no es cierto? O ¿por qué no hacer su propio programa en vez de estar haciendo cálculos matemáticos, un for, un while? Qué chaleco el INGE así, ¿no es cierto? Ya, entonces, volvamos a esto. Ya habíamos dicho, 80 gasta, empezamos con 80. Y el primer ingreso es 30. Y el segundo ingreso es 60. Y la tasa cambia a 0.05 era, ¿no? Listo. ¿Cuánto salía? Pues hacemos esto y decimos, al 5%, ¿cuánto nos sale van? Al 5% nos sale 12.99. Repito nuevamente, al 5% nos sale 12.99. Quiere decir que es un valor positivo al 5%, Que perdón. el presupuesto inicial está 70. Ay, 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 ay. Gracias, gracias. Gracias. Y era 80, ¿no? Entonces, igual sigue saliendo lo mismo casi. O donde estoy fallando, sí, está todo bien. Al 1, al 2, la tasa, sí, todo está bien. A 30, a la siguiente, ¿cuánto gana? 60. Sí. Y entonces, al 5% sale 12.99. Pero ¿qué pasa si el mercado me ofrece 6%? Pues le cambio mi programa, ¿no? Le cambio el 6%. Al 6% ya sigo ganando, o sea, el valor sigue siendo positivo. 1.7. Entonces, fíjense que sigo ganando, ¿no? O sea, es mejor invertir que ponerlo al banco o lo que nos ofrece el mercado. Pero ¿qué pasa si ahora el mercado nos ofrece 7%? Entonces lo cambio al 7%. Todavía puedo ganar 0.44. Sigue siendo un valor positivo. Pero ¿qué pasa si el mercado nos ofrece un 8%? Ah, fíjense que con un 8%, ¿cuánto ya es el resultado? Menos 0.78. Ya es negativo. Entonces, si la pregunta cambiaría y nos diría, el mercado nos ofrece una tasa del 8% y nuestro proyecto generaría esto, conclusión, ¿nos conviene invertir o nos conviene ponerlo a lo que nos ofrece el mercado? Porque recuerden que cualquier proyecto es un esfuerzo, ¿no? O sea, aquí con sudando vamos a ganar. Fíjense, de que ganamos, ganamos. Pero al tener este valor, nos está diciendo, ¿para qué vas a cansarte y ganar esto? Si con esto puedes ganar más. Entonces, ahí entra la parte de decisiones, ¿no? ¿Conviene invertir o no? No, pues, no conviene invertir en este proyecto. Si el mercado nos ofrece esto y ganamos esto, obvio que vamos a ganar seguramente más con esto. Si haríamos el cálculo, obviamente ganamos más, ¿no? Pero a eso es el cálculo del BAN, del valor actual neto. O sea, un monto inicial lo traemos en el futuro, ¿cuánto va a ser? Pero en el valor actual, en el presente, haciendo este cálculo, ¿cuánto sería? Entonces, a eso se refiere, a hacer ese cálculo del BAN o la BAN. Ya, jóvenes, entonces espero se esté entendiendo. Al final lo que me interesa es que ustedes sepan calcular, uno, y dos, sepan interpretar, ¿no? Si es positivo se invierte, si es negativo no se invierte. Así de simple es el cálculo del valor actual neto. En proyectos, todo quien lleva proyectos
lo primero que se aprende. Y lo segundo, a la hora de decidir si invertimos o no, también es calcular la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es lo mismo, casi que el van. Es decir, menos, bueno, no es menos, ¿no? Sino la inversión inicial más, esta es la fórmula, ¿no? Sumatoria de t que empieza en 1 hasta n de ¿qué? Del flujo en t más 1 más r elevado a t. Esta fórmula que estaba antes le vamos a igualar a 0. Le igualamos a 0 y ese resultado es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno. Pues a ver, vayamos al ejemplo, nuevamente al primer ejemplo. Entonces decía, ¿no? Invertimos primero 80, entonces sería menos 80 más el primer flujo que sería 30 entre ¿cuánto? Entre 1 más al cuánto decía, al 5%, al 0.05, esto elevado a 1 más 60 al segundo año, 60 entre 1 más 0.05 al segundo año. Todo esto lo igualamos a 0. Ya, hemos hecho lo de dato, pero ahora esto es lo que tenemos que calcular. R, o la tasa de descuento. O sea, ese porcentaje que hace rato es el 5%, se supone que esto no sabemos ahora, digamos, ¿no? Y nos interesa ver cuánto, qué porcentaje más o menos estaríamos ganando. Entonces, esto lo borramos. Perdón, esto lo borramos. Y esto se supone que, y ahora para el cálculo de la tasa interna de retorno, no hay ese I, perdón, esa R. Y más bien ahora esa R tenemos que calcular en base a la primera fórmula, lo igualamos a 0 y ahora despejamos R. Y aquí es pura matemática, ¿no? Voy a recordar mis conocimientos en matemática. Diríamos, ¿no? Si vamos por partes, mantendríamos, digamos, haríamos el cambio de variables o algo así, ya no recuerdo cómo se dice, diríamos que 1 más R va a ser para nosotros la variable X. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos 80 más 30 entre 1, perdón, ya no sería 1 más X, ¿no? Sería entre X elevado a 1, ya no se pone, más 60 entre X al cuadrado es igual a 0, ¿sí o no? Sabiendo que esto es igual a X. Entonces, ordenando un poquito, tendríamos, ¿no? Tendríamos que sumar, es suma de quebrados. Entonces, ¿cómo sería en una suma de quebrados? Tendríamos que, esto sería igual a ¿qué? A X al cuadrado entre 1, ¿cuánto sería? Para eso, por algo estamos estudiando ingeniería, ¿no? Habíamos llevado cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5, cálculo 6, etc. El CAPS están para eso. X al cuadrado entre 1 sería X al cuadrado por 80
80. Menos 80x al cuadrado. Más x al cuadrado entre x a la 1 sería x a la 1. Entonces tendríamos 30x a la 1. Más x al cuadrado entre x al cuadrado, 1 por 60, 60. Entonces, como hemos sumado los quebrados, podríamos decir que más o menos esto sería así, ¿no? El resultado. Todo esto sería igual a 0. ¿Qué tenemos? Una ecuación de segundo grado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿qué podemos aplicar? El famoso menos a más menos raíz cuadrada entre 2a, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Ya no me acuerdo esto. ¿Dónde está? A ver ustedes, ¿cómo es esto para calcular cuando es una ecuación de segundo grado? Esto para nosotros sería a, esto sería para nosotros b, y esto sería para nosotros c. Menos raíz cuadrada de 4ac, ¿no es? No recuerdo. Menos o más. ¿Cuánto es, jóvenes? Ya no está el chanchullo. B al cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el resultado de esto? Sabemos que... ¿cuánto sería el resultado? A sería el valor de menos... No había sido menos, aquí había sido menos B. Ya. Reemplazamos, ¿no? Al final sabemos que vamos a encontrar dos valores para X. A ver, reemplazamos rapidito cuánto sería aquí B, que sería igual a 30, menos 30 sería entonces, más menos raíz de cuánto, B al cuadrado, 30 al cuadrado, 30 al cuadrado, menos 4 por A, 4 por menos 80, por C, por 60. Todo esto entre 2A menos sería igual, ¿no? Perdón, 2 por menos 80. Tenía que un poquito cortar. El que quiera hablar, prende nomás su micrófono, por favor. Al final, vamos a hacer el cálculo, uno con más, sí o no, y el otro con menos. Uno con más y el otro con menos. Entonces vamos a tener dos valores, le llamaremos x1 y x2. Que sería igual, a ver, calculen rapidito en sus calculadoras cuánto saldría x1 y cuánto saldría x2. Ya voy a llamar por lista si han calculado. A ver, le vamos a dar una oportunidad otra vez a Alexis. Si no, lo vamos a poner 0, 100. Alexis, ¿cuánto es el resultado? Estoy calculando, sigue Inge. Ya, entonces, a ver, calculé. Ya, voy a ganar un tiempo, jóvenes, por favor, escúchenme, con el valor positivo y con el valor negativo. Me estoy inventando, ya para no tardar, digamos, con el valor positivo ha salido 30 y con el valor negativo menos 10, digamos. Entonces, vamos a desestimar el menos 10 porque ha salido negativo.
O sea, el mejor valor lo vamos a tomar en cuenta. Pero todavía no es R, ¿no es cierto? Simplemente hemos calculado un valor. Faltaría todavía hacer entonces este X1, o el valor que hemos encontrado es 1 más R. Entonces habría que hacer 1 más R es igual a 30. De manera que R va a ser igual a 30 menos 1. Entonces R va a ser igual a 29. Entonces estaríamos diciendo, si en el mercado nos están ofreciendo 5%, obvio aquí nos va a salir un 0 punto algo, hay que multiplicarle por 100, y nos estarías diciendo que es 29%. Entonces es ahí también entra nuestra decisión. 29% comparado con 5%, ¿conviene invertir o no conviene invertir? Obvio, pues que es mucho más, ¿no? Entonces, prefiero invertir en el proyecto. Entonces, esta parte, por favor, ¿alguien ya lo ha calculado bien? Para sacar un valor exacto. A ver, menos 30 sería aquí. Con el positivo me ha salido menos 0.70 y con el negativo 1,07. ¿Con el positivo cuánto? Menos 0,70. ¿Y con el negativo? Con el negativo salía 1,07. 1,07, digamos. Entonces, y entonces tomamos este valor, el más amplio, multiplicamos por 100, ¿cuánto sería 1,07 por 100? 100 y tantos, ¿no? Eso sería en el interés. Súper bien, pues conviene entonces invertir comparado con lo que nos ofrece el mercado. Aunque no creo que salga así, pero bueno. O sale. Tal vez te has equivocado en algo. Ya, pero esa es la idea. Volvemos entonces y decimos, ya sabemos hacer el cálculo del BAN y de TIR. En BAN prácticamente, si es positivo el cálculo, sí invertimos. Si es negativo, no invertimos, no nos conviene. El TIR es un valor que nos va a obtener en porcentaje. Y este valor debemos compararlo con la tasa de descuento. La tasa de descuento, que por en el ejemplo había sido 5, ¿no? Y digamos, en el cálculo nos ha salido 20. Entonces decimos, con el proyecto más o menos vamos a ganar 20% anual y en el mercado vamos a ganar 5% anual. Entonces nos conviene invertir en el proyecto. Ya. Sé que estoy fallando en que por no hacer los cálculos finales, no es que lo estoy dando por hecho de que es matemática básica. Y también me estoy saltando un poquito en eso porque habíamos llegado, ¿no?, a la función. ¿Por qué habíamos usado esto? ¿Por qué habíamos usado esto? Ahí vamos a retroceder, ojalá ya se haya guardado. No sé hasta dónde ha guardado. Ah, estaba así. Hemos usado el famoso, ¿cómo se llama esto? Ya ni me acuerdo. Como chiste, ¿no, jóvenes? Hemos usado el famoso teorema de Pitágoras, digamos. No es así, ¿no? Ya, hemos usado esta función porque hemos llegado a una función de segundo grado. Hemos llegado a una función de segundo grado. Podríamos resolverlo de otra manera, ¿no? Hay otras maneras de resolverlo. X cuando es negativo, menos, sumados, multiplicados. O sea, se puede llegar a lo mismo por otros caminos. Hemos llegado a una ecuación de segundo grado.
Y con una segunda ecuación de segundo grado hemos tenido que usar la fórmula. Pero hemos llegado a esa ecuación de segundo grado simplemente porque teníamos dos flujos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si volveríamos a este otro ejercicio? ¿Cuántos flujos prácticamente hay? Ya hay bueno, aquí ya lo dice, ¿no? Ya hay 4 flujos. Entonces, con esos 4 flujos, ya llegaríamos a algo así como lo pondremos, ¿no? A, digamos, por x elevado a la cuarta, más b por x elevado a la tercera, más c por x elevado al cuadrado, más d por x más e, igual a 0. Ahora, digamos, ¿no? A la macana. Ahora esto podremos aplicar a esto. Digo, esta fórmula podremos aplicar a esta ecuación. No, peor, ¿no? Si tendríamos un f elevado, es decir, de 5 flujos elevado a las 5 más. Uy, aquí ya tendríamos que hacer ¿qué? ¿Cómo calculamos entonces? Jóvenes, a ver, díganme. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Volviendo al inicial, ¿no? Digamos, entonces tenemos un proyecto para 3 años, digamos. Donde el primer año invertimos 90, el primer año, al año 1, al año 2 y al año 3, el primer año invertimos, digamos, recuperamos 20, al segundo año recuperamos, digamos, 40, y al tercer año recuperamos 50. Y digamos que tenemos una tasa del 6%. ¿Conviene invertir o no? Entonces, el VAN es fácil, ¿no? Calcular, ya lo habíamos puesto, calcular el VAN. Pero, ¿y ahora cómo calculamos la tasa interna de retorno o la TIR? Tendríamos que hacer entonces menos 90 más 20 elevado, digo, sobre 1 más R a la 1 más 40 sobre 1 más R al cuadrado más 50 entre 1 más R a la tercera, ¿no? Esto igualará 0. Ahora la cosa es despejar X. Cuando es hasta 2, es fácil, usamos la fórmula, ¿no es cierto? El famoso menos b más menos, ahí, entre 2, a. Y reemplazamos, como hemos hecho hace rato. Pero cuando ya es 3, ¿qué método usamos? A ver, ustedes que están fresquitos en cálculo 1, cálculo 2, álgebra, trigonometría, etc. ¿Cómo ahora hacemos? ¿Qué método usamos? Nada. Ya, es un poco complejo. Aquí atiendan, jóvenes, por favor, porque supongo que tomen apunte. Lo que vamos a hacer, hay un método que es, bueno, en los mismos libros de metodología dicen, ¿no? Hay que usar la famosa interpolación. Interpolación más o menos viene a hacer algunos artificios para calcular esta R, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hacer la famosa, aproximación. Con diferentes R's. Lo que he hecho hace rato, lo voy a hacer nuevamente.
Lo voy a hacer nuevamente. Pero ya calculando. ¿Por qué ahora estoy haciendo? Porque ya no hay, ¿no? Ya no hay el famoso menos b más menos. Sí se podría, pero va a ser muy complicado. O sea, usar otros métodos para despejar de esta ecuación, fíjense, ya es esta ecuación, igualada a 0, y despejen R, les diría. ¿Cómo harían? Tal vez se podría, ¿no? Porque ya es hasta 3. Pero si hubiera un cuarto flujo, ya no. También se podría, pero nos complicamos la vida, por así decir. Entonces yo digo, más bien estamos en la carrera de sistemas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer aproximación. Nos vamos a aproximar ¿dónde? Nos vamos a aproximar a, como su nombre dice, hay que llegar a 0. ¿Con qué valor? ¿Con qué valor de R el resultado va a ser 0? Entonces nos tenemos que aproximar. Podemos llegar al número positivo más cercano a 0 o al número negativo más cercano a 0. Y ahí sí nos aproximamos y decimos, con este R es el más cercano a 0. Entonces vamos a hacer, voy a copiar esto a la computadora y voy a decir, ¿no? ¿Cuánto es? Vamos a menos 90, ¿no? Menos 90, valor inicial. El siguiente es 20. El siguiente es 40. Entonces, y el siguiente es, hay que aumentar entonces para 1. Y el siguiente, ¿cuánto es? 50. ¿Ya? ¿Qué cambia aquí? La tasa. Todo está, no, aumentamos, ¿no? Elevado a 1, elevado a 2 y elevado a 3. Elevado a 1, elevado a 2 y elevado aquí a 3. Entonces, estoy haciendo eso. En su tarea ustedes lo que van a hacer es dibujar esto, bueno, escribir todo, y luego ponen aproximación. Y dicen, ¿no? Entonces, por aproximación, anotan y empiezan a hacer. Empiezan a hacer esto. Por la aproximación, dicen entonces, estarían diciendo, estoy empezando con R 50. Pues cambio aquí, ¿no? Con R 50 por 50 por ciento, cambiaría la tasa. Entonces diría 50% en números, no en porcentaje, sería 0.5. Y ejecuto. O sea, estoy haciendo este cálculo, toda esta instrucción lo he puesto a un programa, en este caso en Java. Ustedes pueden hacer C++, lo que quieran. Con el valor del 50%. Estoy haciendo la aproximación. Y me sale menos 44. Con 50 me sale menos 44. Entonces diré, a ver, con R, ¿aumento o disminuyo? Ahora tengo que llegar a menos, ¿no? A ver, probaré. Con 60%, ¿cuánto me dará el cambio? 0.6. Menos 86. Menos 86. Entonces, si hago mi línea de coordenadas, si esto es 0, menos 44 será aquí, ¿no? Menos 44. Aquí será menos 86. Me estoy alejando, entonces. Si subo más el porcentaje, me estoy alejando. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Disminuir el porcentaje. A ver, entonces probaré con menos 40. Recuerden que el con menos 44 es al 50%, al
menos 86 es al 60%. Y ahora voy a probar al 40%. Vamos a ver cuánto nos daría al 40%. 40%, ¿por qué he puesto 0,6 ahí? 0.4. Punto 4. Ejecuto y veo. Menos 37. Al 40% ya es menos 37. Más cerca, ¿no? Entonces me conviene seguir disminuyendo. Entonces lo recorreré, pues aquí el 0. Esto lo borraré. Entonces mi 0 que no sea ahí, que sea ahí. Entonces, al menos 37 es al 40%. Entonces disminuiré. Si al 50 es menos 44, al 60 es menos 86, me estoy alejando. Entonces, a ver, ahora probaré con 30%. 3. Menos 28%. Aquí sería entonces menos 28 al 30%. A ver, directamente probaré al 10%. Al 10% y ejecuto. Menos 1.19. Aquí sería, ¿no? Menos 1.19 al ¿cuánto por ciento? Al 10%, esto, perdón, no es al 1%. Al 10%. Ya me estoy acercando al 0. Entonces ahora diré, a ver, al 5%. Al 5% sería 0.05. Ejecuto. Y me sale al 5% ya un valor positivo. Al 5%, ¿cuánto sale? Aquí ya me sale, ¿no? Por así decirlo, me sale 8.52, ya un valor positivo. ¿No es cierto? Si disminuyo al 8.3, ejecuto, ya será al 12. Ya me estoy alejando ya también. Al 12, el porcentaje al 12. A 12 será al cuánto? Al 0.3%. Esto es al 5%. Para 12 será al 3%. No me conviene ya también, ¿no? Entonces, fíjense que al 10% he sacado menos 1.19. Al 5% he sacado 8.5. Para aproximarme más al 0, ¿cuánto más o menos tendría que ser? A ver, probaré entonces entre 10 y 5. No me conviene alejarme, ¿no? Tengo que volver a este lado un poco. Y digo, a ver, probaré con 8%. Con 8%, entonces pongo 0.08%. Y ya me sale 2.5, más cerquita. Más cerquita, al 0. Este es el 0. Con 8%, entonces estoy llegando a 2.5. Entonces probaré con 9. 0.9. .62. Ya prácticamente 0, ¿no? 0.62 con 9%. A ver si le aumento un poquito más. 0.95. Ya otra vez negativo. Con 0.90, perdón, con 9.5%, 9.5% ya me sale menos
0.29, pero ya otra vez negativo. Entonces, fíjense que poco a poco, como dice aquí, me he ido aproximando. Entonces, el cálculo de la TIR, cuando es con dos flujos, hay que usar la fórmula de menos B más menos lo que hemos hecho. Y calcula. Y les tiene que dar casi exacto a 0, ¿no es cierto? Pero cuando ya es con 3, ya es un poco más difícil, con 4, con 5, etc. Entonces, les recomiendo, cuando ya sea con 3, con 4, con 5, el cálculo de la TIR tiene que ser por aproximación. Y nosotros, como somos del área, directamente le pondremos todos los cálculos, como es copiar, pegar, cambiando nomás, y haciendo aproximaciones. Entonces, el más aproximado que me ha llegado a 0 para mí ha sido al 9.5%, que me ha dado un valor de, ¿cuánto era? Menos 0.29. Puedo ir disminuyendo, ¿no? ¿Cómo disminuye esto? Pues mejor sería llegar a un 0.0, ya sea positivo o negativo, y algún valor, ¿no? Eso quiere decir que ya es más cercano. Pero ya con esto ya tengo una referencia de que más o menos está entre 9 y 10%. Y eso, ahí. 9.5, me paso a este lado, ¿no? ¿Cómo volvería? Disminuyendo, tal vez con 9.3, a ver. Con 9.3. La idea es aproximarnos a 0. Ya, listo, 0.07, ya como quería. Entonces, con 9.3, con R igual 9.3, me ha salido el resultado de, en realidad es 0.093, ¿no? Pero estaríamos hablando aquí de porcentaje. Con el 9.3% me ha salido 0.07. Y este sería mi resultado, el más aproximado. Podría, tal vez, ¿no? Más, pero ya es referencial es esto. Entonces digo, la TIR para este proyecto es 9.3. El mercado me ofrece 6. ¿Invierto o no invierto? Es más, pues es como estaría poniendo a un banco donde me ofrece 9.3. Obviamente aquí tengo que trabajar más, tengo que gastar esfuerzo, pero es 9.3. En cambio aquí solo es 6%. Entonces diría, conclusión, invierto porque voy a ganar más. La tasa sería más que el que nos ofrece el mercado. Pero ¿qué pasaría si el mercado nos estaría ofreciendo, si en el mercado nos estarían ofreciendo una tasa de 10%? 10% comparado con 9, sabiendo que esto requiere un esfuerzo y esto nada, lo meto ahí, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido el cálculo del BAN y el cálculo de la TIR. Con eso hemos terminado la clase, jóvenes. Sé que ha sido un poco desordenado, pero así yo explico estos ejercicios tipo matemáticos. Entonces hemos resuelto estos dos ejercicios y voy a subir tarea y ustedes calculan el BAN y el TIR. El BAN es sí o sí cálculo matemático directo, ¿no? En cambio la TIR, si es con dos flujos, usan la fórmula, pero si es con más, como he hecho. Así, ¿no? Todo lo meten aquí y van cambiando aquí y van anotando el resultado y lo van llegando, la idea es llegar a 0, ya sea aproximándose con valores negativos o aproximándose con valores positivos. Tienen que ir dando números y calculando. Mientras más lleguen a 0.0 y lo que sea, y ese valor va a ser su R. Espero se haya entendido, dejo tarea, háganlo ustedes. Ahora si quieren, como somos del área, se hacen un programita, ¿no? Para que calcule exactamente 0, un while, un for, no sé lo que sea, de manera que la tasa vayan calculando
con varios valores y vaya calculando. Pero eso ya, si desean, ¿no? Si no, así nomás. Con esto hemos terminado la clase, jóvenes. No seré tan malo, no les quitaré la asistencia. ¿Alguna consulta? Si no, entre hoy día o mañana por la mañana voy a subir la tarea sobre cálculo de Van y de TIR. No hay dudas, jóvenes. Este video voy a, aunque sí mal hecho, lo voy a subir para que recuerden cómo es el cálculo. Ingeniero, en la plataforma de Moodle Ingeniero, se va a subir. Perdón, no he escuchado bien. ¿Dónde subimos la tarea? ¿Dónde han dado su examen? Ahí ingeniero, voy a subir. Ahí estaría, ingeniero. Ya, entonces, repito nuevamente, en la elaboración de proyectos, a la hora de decidir si va o no va el proyecto, es bueno calcular, hacer el cálculo de Van y de TIR. Nada más, ¿no? Ya, hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. hasta luego, ingeniero. Chao, chao.